Hebreos capítulo 11, versículo 8 es el pasaje clave. Dice la Biblia: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El título de este mensaje es: por fe obedecemos. Por fe obedecemos. Escuche lo que le voy a explicar. Obedecer por fe es someter mi vida no a emociones ni a mis planes, sino a la voluntad de Dios revelada en su palabra. La fe decide agradar a Dios, escuche, aun cuando no sea lo que yo quiero. Muchos no obedecen por temor, esperando seguridad antes de actuar. Pero el temor pide garantías, la fe confía en Dios y obedece. No obedece por miedo la fe. Y no obedecer por miedo, sigue siendo desobedecer. Cuando dice: pastor, es que tengo miedo, tengo temor, sigue siendo desobediencia. Y estamos entrando hoy de algo muy personal en nuestro tiempo aquí en este país. No permita que el temor le domine. Yo no dudo que el temor sea real, hermano. Yo le amo, yo le quiero, pero no permita que el temor le domine. Porque si usted desconfía en Dios, usted está desobedeciendo a Dios. Estamos en las manos de Dios. Yo no le doy garantías. Yo no soy nadie para garantizarle nada a usted este año. Trabajo, bienestar, salud, protección. Yo no soy nadie, pero Dios es todo. Y Dios le dice a usted: ten fe, confía en mí. Y toma fe para obedecer. Aunque no me guste, aunque tenga miedo, otros no obedecen por desidia. Saben lo que Dios pide, pero lo posponen. La fe no posterga, la fe actúa cuando Dios llama, cuando Dios dice. La obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. También hay quienes no obedecen porque ponen otras cosas primero: su trabajo, sus estudios, la familia, un pasatiempo. La fe ordena las prioridades. Dios va primero. Cuando algo bueno ocupa el lugar de Dios, se convierte en un obstáculo para la obediencia. Hay personas que dicen: no puedo servir a Dios, asistir por mi trabajo. Lo que tienes que aprender, mi hermano, es a tener fe, obedecer, y que esa fe ordene sus prioridades. Y obedezca a Dios. Es algo bueno trabajar, es algo bueno la familia. Todo eso es algo bueno y muchas cosas esenciales, pero obedecer a Dios es más importante que esas cosas. Esto aplica incluso en el hogar. Someterse al rol que Dios asignó en la familia requiere fe. Ser el hombre de la familia requiere fe. Ser cabeza del hogar requiere fe. Ser responsable requiere fe, porque implica agradar a Dios por encima de mis sentimientos, mis preferencias personales. De igual manera, ser la esposa es someterse por fe. Ser hijo es obedecer por fe. Todo es por fe. Obedecer porque Dios lo dijo. ¿Sí me estoy explicando? Porque la obediencia requiere que usted simplemente vea lo que dijo Dios en su libro y dice: lo voy a hacer. Aunque no me guste, aunque no lo entiendo, aunque no veo garantías, voy a obedecer y someterme por fe. Eso es la fe. Esa es la fe práctica. Nos gusta hablar de la fe por la salvación por fe. Nos encanta hablar de eso. Somos salvos por fe. Y gloria a Dios, la semana pasada aprendimos por fe. Somos salvos. ¡Qué bendición! Pero ahora empezamos la vida práctica. Por fe, obedecemos. Así como yo creo en la promesa de Dios que Jesús es el único camino a la gloria, al cielo, es quien murió por mí, fue sepultado y resucitó para lavarme y limpiar mis pecados, me garantiza la vida eterna, es por fe. Ahora por fe debo caminar. Por fe debo obedecer. Además, la fe sabe cuándo esperar y cuándo obedecer. Esperar en Dios no es igual simplemente a esperar a obedecer a Dios. Porque esperar en Dios nunca es desobedecer, pero no obedecer cuando Dios ya habló. Y esperar, eso ya es desobedecer.
En Hebreos 11 se nos presentan hombres y mujeres que respondieron a Dios por fe. Y Abraham es uno de los primeros ejemplos. Leamos de nuevo Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero aquí está una tremenda clave. Y salió, ¿cómo? Sin saber a dónde iba. Dios llamó y él obedeció. Salió dejando lo conocido y caminó sin saber a dónde iba. Su obediencia no estuvo basada en explicaciones completas, sino una confianza en Dios y en su palabra. ¿Algunos de ustedes dejaron su país así, sin saber a dónde venían? ¿Tomó qué? Tomó fe. Entonces usted sabe a qué me refiero con esto. Pero ahora, ¿por qué como cristianos queremos que todas las cosas estén bien explicadas? ¿Por qué queremos ver bien? ¿Por qué queremos garantías? ¿Por qué queremos seguridad antes de obedecer? Abraham nos muestra cómo se ve una fe que se somete a la voluntad de Dios. Escuche, en la práctica. Y queremos ver en esta mañana en la vida de Abraham 3 aspectos claros de la obediencia de esa fe, nada más en este pasaje en Hebreos 11:8. Quiero que note conmigo, en primer lugar, que la fe obedece al llamado de Dios. La fe obedece al llamado de Dios. En Hebreos 11:8 dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo ¿qué? Siendo llamado. Ahí empieza todo. La obediencia comienza cuando Dios habla. No nace del impulso humano ni de la presión externa, sino que una respuesta consciente a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Antes que Abraham caminare o que saliera de su lugar, primeramente Dios le habló. Y la vida cristiana siempre responde a la voz de Dios y a su palabra. La vida cristiana se trata de hacer lo que Dios dice en su palabra. No a mí me parece, esta es mi idea, es que así me criaron, es que mis padres así lo hicieron. Se trata de hacer lo que Dios dice. Esta es la fe. El cristiano necesita apegarse a la palabra de Dios. Hay cristianos, entre comillas, cristianos que tienen años y no conocen la palabra de Dios, no conocen la voluntad de Dios, no pueden caminar con fe, están caminando a ciegas sin saber a dónde van, sin dirección. Usted necesita conocer la voluntad de Dios, necesita conocer la Biblia, necesita saber qué dice Dios. Es el manual de vida, como mencionó nuestro hermano, que me dirige y me dice qué hacer, qué no hacer, a dónde voy, cuándo espero, qué espera Dios de mí en mi interior, en mis emociones, en mi mente. Es la voluntad de Dios. Usted necesita oír la voz de Dios. Si usted quiere caminar por fe, empieza con el llamado de Dios, porque Dios llama. Note una vez más ahí en Hebreos 11:8 que en la vida de Abraham la obediencia comenzó cuando Dios le habló. Dice, por la fe Abraham, siendo ¿qué? Siendo llamado. Recuerde, esta es la clave. El llamado divino precedió a cualquier decisión de Abraham. Abraham no estaba buscando un cambio de vida espiritual. Fue Dios quien tomó la iniciativa y lo llamó. Muchos cristianos así, es natural, recibe al Señor, es nuevo en las cosas de Dios. Usted sigue el curso de su vida, pero ahora Dios le llama a hacer un cambio. Dios le llama a cambiar algo en su vida. Dios le llama a tomar decisiones y Dios espera que usted obedezca. ¿Que le cuestione? Otros padres sabemos cuánto coraje nos da cuando los hijos nos cuestionan. ¿Y por qué? Hay gente que cuestiona a Dios. Simplemente yo creo que en muchos casos el error está en pensar, esa es la idea de un hombre, es la organización, es una iglesia, pero mi hermano, le estoy señalando hoy que es Dios quien llama, es Dios quien ordena, es Dios con su palabra nos quiere decir cómo vivir nuestra vida. Y el cristiano tiene que aprender a vivir como Dios quiere en cada área. Dios cubre todo. ¿Qué no cubre Dios? ¿Dios cubre el matrimonio? Mucho. ¿Dios cubre la crianza de los hijos? Claro que sí. ¿Dios cubre cómo depender de Él para finanzas, trabajo, sostén? Dios cubre de eso. Algunos no han comprendido esto. Dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero muchos ponen el trabajo antes que a Dios. Ponen su confianza en el patrón, en su dependencia de su conocimiento en vez de Dios. Y Dios es quien bendice y fortalece. Dios es quien abre puertas. Pero es porque nos hace falta obedecer a quien llama. Mis hijas, yo veo a veces, yo las enviaba, dile a tu hermana
que guarde silencio, dile a tu hermana que no haga esto. Y ahí van ellas, dice mamá que se callen. Y la primera vez una llegó diciendo, cállense. Y sus hermanas de ella la ven y le dice, ¿quién te mandó? Para saber si viene de ella o viene de una autoridad más alta. Y hoy en día el que está hablando, la Biblia es Dios, no yo. Por eso después cuando le dije en otra ocasión a mi hija, ve, dile a tus hermanas que guarden silencio. Viene ella y dice, mamá, que te diga a tú que guarde silencio. Dice el Señor que le diga a usted que le obedezca. Porque ¿quién llama? En Génesis 12:1 vemos ese llamado. Dice la Biblia en Génesis 12:1. Aquí vemos cómo Dios llamó a Abraham a salir. Escuche eso sin mostrarle el plan. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios da una orden clara, pero no explicó todos los detalles. Y Abraham recibió direcciones suficientes para solamente obedecer. Aunque la información era incompleta sobre su destino. Pero Abraham fue llamado ¿a qué? A obedecer. En Hebreos 11, no regrese allá, pero usted puede ver claramente que Abraham fue llamado antes de obedecer. El texto implica que Abraham obedeció porque fue llamado. Todo esto de tal manera muy sencilla explicarle que la obediencia no es una iniciativa de uno, pero sí tenemos que responder a lo que Dios dice, aunque no lo comprendamos, aunque no me parezca, aunque no me guste. Y hermano, usted tiene que amar a su esposa. No, hombre, no, ¿usted cree que eso voy a hacer yo? No, hombre, pero no es Dios, no se lo estoy pidiendo. ¿Quién se lo está pidiendo? Es Dios. Que no le guste es una cosa, pero que sea lo correcto es otra. La hermana tiene que someterse a su esposo. ¿Todavía están aquí, hermanas? Oh, esta generación es muy contraria, yo sé, pero ¿a quién vamos a hacerle caso? Hijos tienen que obedecer a sus padres, tienen que obedecer a Dios. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre toque mujer a causa de las fornicaciones y cada uno tenga su propio marido. Hijo, dice Dios, no puedes tocar mujer, a lo menos que sea tu esposa. ¿Cómo? No, ni mis abuelos hacían eso. Sí, yo sé, no eran creyentes tus abuelos, los míos sí. Y aún así no cumplieron el mandato. ¿Es un mandato de quién? De Dios. ¿Quién llama? Pero es que no lo comprendo, no lo entiendo, no me gusta. ¿Quién llama? ¿Y quiere hacerlo creyente? El creyente obedece. ¿Qué hizo Abraham? En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, me gusta esa palabra, dice ahí, obedeció. Ahora acompáñenme a Génesis 12:24. El llamado de Dios siempre exige una respuesta. Abraham no se limitó a escuchar, él obedeció. Dice la Biblia, no sea solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Hay una generación de cristianos que les gusta aprender y aprender siempre, y que está escuchando, y otro podcast, y otro podcast, y otro, pero no son hacedores. Ayer estábamos evangelizando, me acompañaba hermano Alex, y una muchacha me dijo que ella escuchó un podcast, y en ese podcast hablaron acerca de, tenía que ver algo con el propósito de estar aquí. Y ya le di la respuesta, le hablé del propósito principal, etcétera, el evangelio. Y al final yo le animé a que leyera la Biblia, me dijo, no tengo tiempo. Me acaba de decir que escuchaba como unas 3-4 horas de podcast, pero no tiene tiempo para leer la Biblia. ¿Sí ve cómo la contradicción está ahí? Muchos quieren solamente saber, pero no hacer. Muchos quieren conocer, pero ser hacedor es el propósito, es obedecer. Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham cuando Jehová le dijo. ¿Cuándo obedeció? Cuando le dijo. O sea ¿qué? Inmediatamente. La obediencia es ya. La obediencia no es después, la obediencia no es cuando ya esté cómodo, la obediencia no es cuando ya me arregle, la obediencia es ¿qué? Ya, ahora. Deja todo, tu parentela, tu casa, déjalo. Y él dijo, está bien,
No esperó, no demoró, no dijo, despido a mis padres, deje entierro a fulano. Jesús mismo le dijo que el que no quiere seguirle por su madre o su padre no es digno de él. En un caso vino un muchacho, dijo, deja enterrar a mis padres. Jesús le dijo que los muertos entierren a los muertos. Porque la obediencia es ¿cuándo? Ahora, ya. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué decisión usted está posponiendo para obedecer a Dios? ¿Cuál es la prioridad en su vida? Ahorita es su trabajo, es su familia, son los niños, es su esposa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es Dios? ¿Está obedeciendo a Dios como Él quiere? Recuerde que la voluntad de Dios no se hace por emoción ni conveniencia, es por fe. Y la fe es obedecer a su voluntad, aunque no lo comprenda y aunque no esté listo. Y aquí está Abraham. Vemos que él fue llamado, pero vemos que después la fe obedece con acción. Jesús habla de un padre que tiene 2 hijos. Ve a trabajar en mi viña. Y uno dice, yo voy. Y después, no fue. El otro le dijo, ve a trabajar en mi viña. Y dijo, no voy. Pero después se arrepentido y fue. Y Jesús dice, ¿quién hizo la voluntad de su padre? El que fue. Porque muchos tienen intenciones, pastor, yo quisiera. Yo quiero, pastor, pero es que mi situación. Yo anhelo, pero las cosas no están. Si es desobediencia también. Nadie por intenciones se libra de su responsabilidad. Le vuelvo a decir a sus hijos, no se lo acepta. Hijo, ya tiraste la basura. Papá, tuve la intención. Pero me ocupé en este videojuego muy importante. Papá, tuve la intención, pero me dio la flojera y me quedé dormido más de lo necesario. La verdad que usted no aceptaría esa respuesta. Algunos padres ya se están enojando, nada más imaginando ese escenario. Hay gente que siempre quiere demorar y esperar hasta que estén las cosas bien, hasta que tienen temor, tienen miedo, quedar mal con familiares, con parejas, con sus hijos, tienen temor. Es que si obedezco esto va a pasar o aquello. Pero Abraham obedeció sin saber a dónde iba. ¿Puede usted imaginarse, Abraham, entrar con su familia y decir, ya me voy? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas? No sé. ¿Cómo que no sabes? Dios me dijo que me vaya. Me dijo que me saliera. Yo estoy ya empacando. Ahora, apúrense. Y ahí están empacándose. ¿Pero a dónde vas? No sé. No sé dónde voy. Hay un destino final. Dios me prometió una tierra, pero no sé dónde está. Y no sé cuándo voy a llegar. La pregunta es, ¿Abraham obtuvo esa promesa o no? ¿La recibió? Siempre fue forastero. Solamente fue dueño de una parte, la cueva de Macpela, donde enterró a su mujer. De ahí en adelante, él nunca recibió su promesa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No, yo no sé. Usted, que se los dejo a ustedes para que me contesten después. Quiero que vea que Abraham salió. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. En Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, salió, se fue. Obedecer implica dejar lo conocido. Abraham no solo aceptó el llamado, sino que dio pasos reales para demostrar esa confianza en Dios. Yo no le digo a una persona que debe abandonar todo, yo no soy Dios, quizás Dios quiere que usted lo haga, pero en Abraham vemos pasos prácticos porque él dejó una parte, después llegó a otro lugar y de otro lugar conforme su fe crecía, hasta que completamente obedeció fue cuando Dios le bendijo. ¿Sabe cuándo fue cuando Dios lo bendijo? Mira, él salió llevando a su padre y a su sobrino y se quedó atorado en un lugar hasta que su padre murió. Su padre murió, ahora Dios le dice, levántate, ahora vente, y ahora va a otro lugar, pero otra vez se estanca, hasta que le dijo a Lot, tú vete a un lado, yo voy a otro lado. Y ahí fue donde Dios le dio la promesa ahora del hijo. Porque era muchas veces obediencia media. Le dijo, deja todo, deja tu parentela, pero se vino con su sobrino, se vino con su papá.
Muchos de nosotros tenemos entonces esa obediencia parcial. No es una obediencia completa. Y queremos tomarla paso a paso. Bueno, yo no soy nadie para decirle algo, pero la obediencia que Dios pide siempre es completa, inmediata, sin demorar. Si usted quiere que Dios le bendiga, tome la decisión de hacerlo. Abraham salió, él hizo lo que Dios le pidió y la fe actúa. Note que él obedeció para salir. La fe de Abraham no fue pasiva. Él no se quedó esperando señales adicionales, él salió. En Hebreos, vaya a Hebreos 6:15, por favor. Su fe le llevó a moverse conforme a esa voluntad. ¿Estamos ahí? Y habiendo esperado con paciencia, ¿alcanzó qué? ¿Para cuál fue esa promesa? No fue la de la tierra. Fue la de un hijo. Dios le prometió un hijo llamado Isaac. ¿Pero por qué se lo dio Dios? Por la fe, porque obedeció. Después de que obedeció en todo, Dios le empezó a bendecir. En Salmo 37:23, quiero que me acompañen. Abraham actuó primero y luego perseveró confiando en Dios. La fe no solo inicia la obediencia, pero también sostiene la acción mientras Dios cumple su promesa. Por fe creemos, por fe creemos, por fe actuamos. Ahora ya hace años, porque a veces no comparto esto para mí ni por mí, pero porque a veces los que escuchan sienten un enfriamiento del púlpito. Yo no le hablo como una persona que no siente por usted, ni se preocupa por usted, y como que alguien no ha pasado por esto. Yo duré una vez 6 meses sin buscar trabajo. Los trabajos que me ofrecían me impedían servir a Dios. Tenía que trabajar el día del Señor el domingo, tenía que trabajar cuando salía a evangelizar, o había trabajos que me ofrecían donde yo tenía que estar en el instituto bíblico o ir a atender a los servicios entre semana. Entonces yo tenía que rechazar esos trabajos. Yo le pedía a Dios que me diera un trabajo donde yo podía servir a Dios, donde Él es primero. Más importante que cualquier otra cosa, Dios debe ser primero en nuestra vida. Y duré 6 meses así. Yo vivía con mis papás y juntos cooperábamos para pagar la hipoteca. Y cuando no hay dinero para apoyar, ¿qué piensa que empieza a suceder entre la familia? Tensión. ¿Y por qué no tiene? ¿Y cuándo vas a aportar? Le decía, pero estoy buscando trabajo. No era mi padre, era más que nada un poco más mi mamá, la que nos presionaba. Y una vez yo me decidí decir, ¿sabes qué? Me están ofreciendo este buen trabajo en un hotel. Pagaban más del doble del mínimo en aquel tiempo. El mínimo era $7.25 y que ofrecían casi $16. Ya fui a la entrevista, primero a la segunda entrevista, me dieron mi horario a trabajar de lunes a viernes en las tardes, iba a trabajar un domingo, no iba a tener que faltar a la iglesia con tal de poder cumplir la hipoteca. Y fue mi papá el que me dijo, no, prefiero yo perder esta casa que perderte a ti. Por fe. ¿Y sabe qué pasó con esa casa? No la perdimos. Dios proveyó. Dios bendice. Le he contado muchas veces de esa vez que estábamos alegando sobre el pago de la hipoteca, era durante ese tiempo. Y papá se levanta y se va a dormir. Y todos acá alegando, mi hermano y yo, echando la culpa a él. Tú no quieres, yo te vi dormido más de lo suficiente. Debes buscar trabajo, le decía yo a mi hermano, alegando, peleando con él. Mi mamá acá tratando de ser la árbitra entre nosotros y finalmente damos cuenta que papá se desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y yo voy a su habitación y lo veo acostado, no lo pude creer. ¿Qué está haciendo dormido en este tiempo? Mañana es el último día, van a ponernos cargos, empecé, pero me le quedé viendo como por unos 15 minutos para ver si realmente estaba dormido. Finalmente le hago a la cama, le pego un poco, se despierta todavía con una ternura. Hijo, ¿necesitas algo? ¿Cómo que si necesito algo, papá? No te preocupa lo que va a pasar, no vamos a pagar. Y esa es una lección, lo he repetido muchas veces aquí, me dijo esto. ¿La preocupación va a pagar la deuda? No. Buenas noches, hijo. Y se durmió. El afán nada soluciona. Dice la Biblia, el chaparrito cuanto más que se afane no va a crecer. Y usted cuanto más se preocupe y más se llene de angustia y temor, eso no va a resolver nada. ¿Qué cree? Al día siguiente se pagó la hipoteca. Al siguiente mes, al siguiente año, Dios cumplió sus promesas.
6 meses, mi hermano y yo sin trabajar. Él en enero, después de 6 meses, consigue un tremendo trabajo. 25 la hora le estaban pagando, cuando el mínimo era 7. Le dieron un teléfono de la compañía, un carro de compañía y hasta gasolina. Ahí tenían tambos, trabajaba en una compañía de techos. En la desesperación por verlo con la vista de hombre, podía conseguirse un trabajillo en una fábrica o algo así y ganar lo mínimo. Pero Dios abrió algo mejor. Para mí no me dio un trabajo de 25 la hora el Señor. A mí me dio uno de $9 la hora. $2 más de lo mínimo. Y mi propio patrón, cuando vio mi cheque, me tuvo lástima, dijo, te voy a subir a $13 la hora. Pero muchos de nosotros tenemos que comprender que es un paso de fe. Es un paso de fe. Igual que usted, vivimos semana tras semana. ¿O no? Mis hijas me dicen, ¿cómo es ese asunto de los negocios? ¿Cómo hace la gente dinero? Yo aprendí una vez que hay un cuadrante de 4. El primero es el empleado, el que trabaja, tiene un patrón y le pagan a él. El segundo es el que se emplea solo. Él trabaja, él hace trabajo, él tiene una licencia, contratista, o él hace trabajos por su cuenta y gana más dinero. Pero el tercero es dueño de un negocio, que él tiene gente trabajando para él. Y él gana dinero, simplemente él pone su nombre, sus cosas legales, quizás hace los contratos, pero los trabajadores hacen el trabajo para él. Y el cuarto es que tu dinero trabaja para ti. Tus inversiones, gente que compra casas, contratan un contratista y el contratista hace todo el trabajo. ¿Qué hizo el inversionista? Y dijo mi hija, yo quiero eso. Buena suerte, hija, porque pocos llegan ahí. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? La verdad es que muchos de nosotros estaremos aquí. ¿O no? Y algunos estoy cansado, pastor, de esta vida. Es de fe. No es su patrón, es Dios que le da trabajo a usted. Y Dios le va a sustentar y le va a sostener mientras usted le obedezca en todo lo que Él le pida. Mientras Dios siempre sea primero, Dios ha prometido que el justo nunca va a estar sin tener lo suficiente el pan y sus hijos van a andar mendigando tampoco. Dios provee, Dios sustenta cuando Él es primero. Cuando usted lo obedece, aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda. Por fe obedecemos, la fe obedece al llamado de Dios, la fe obedece con acción. Y número 3 y último, la fe obedece sin ver todo. La obediencia por fe no depende de tener el panorama completo. O sea que en la vida de Abraham, Dios no reveló todos los detalles, recuerde, antes de salir. No le dejó saber lo que iba a enfrentar. Él enfrentó hambre, sequías. No, Dios no le dijo eso. Simplemente le dijo, sal y vente. Y Abraham caminó confiando en Dios. Y él tuvo más confianza en Dios que claridad del destino. Esto nos enseña que la fe se apoya en el carácter de Dios, no en la información disponible. Es un principio tan importante. Se trata de quién es Dios. Eso claramente se nos ha enseñado muchas veces. Busca el rostro de Dios, no solamente su mano. Y está en el rostro de Dios, en la presencia de Dios, la paz, el gozo, la confianza, la seguridad. Estamos en las manos de Dios. Y este hombre salió sin saber el destino. Le repito, ¿recuerda algunos de nosotros cuando salimos no sabíamos ya dónde íbamos a llegar? Era un asunto de fe. Abraham obedeció sin conocer el lugar final, ni el proceso completo. Pero la fe de Abraham aceptó avanzar, una vez más, sin conocer, sin saber. Quiero que vaya por favor a Salmo 119, 133, por favor. Recuerde que por fe significa avanzar sin tener toda la explicación, sin saber la dirección. Es que siento que si se los doy muy práctico, lo van a tomar muy personal y muy a pecho.
¿Se lo doy práctico? Hay algunos que tienen que dejar un trabajo por fe. Hay algunos que tienen que dejar relaciones por fe. Están muy dependientes de una amistad, un amigo, una pareja, y no están confiando en Dios. Hay algunos de ustedes que tienen que reconocer que Dios le manda a congregarse sin temor. Es obediencia a Dios. Dios le manda a evangelizar sin temor, sin miedo. Y Dios nos manda muchas veces a hacer lo que no nos gusta hacer. Porque es Dios. ¿Quién es Dios? Me dijo un muchacho para decirme a mí qué hacer. ¿Quién se cree Dios? Porque es un Dios egoísta. Yo le dije, es Dios. Pero muchos dicen, yo nunca haría eso, pero en su práctica sí. En su práctica son ateos porque no oran y buscan a Dios. No toman pasos de fe. ¿Y sabe por qué no tiene fe? Porque no conoce a Dios, no conoce la esencia de Dios. Mi Dios me promete que si yo hago lo que Él me dice, Él lo hará. Y como pastor de años, yo le quiero dar, la Biblia dice, imitad la fe del siervo de Dios. Le puedo yo mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida, pero mi meta no es que usted mire a mí y diga, wow, qué siervo, usted tiene que ver, mire qué gran Dios. Dios nos ha proveído desde este lugar al sustento y el abrigo. Todo lo que nos ha dado Dios es por fe. ¿Usted cree que aún nosotros hacemos cosas que nos incomodan? Claro que sí, pero Dios no nos dijo que lo hiciéramos, nos manda en su palabra, es de fe. Y esto requiere que usted camine con Dios, confiando en Dios. Usted siga al Señor. Ahí en Salmos 119, 113 dice, ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vaya ahora a Salmo, capítulo 37, 23. Quiero que comprenda bien este pasaje. Don Rafael, ¿puedes ayudarme, por favor? Ordena mis pasos. Aquí va el varón tomando decisiones. ¿Sí? Sí. Y tiene que ir a una encrucijada. ¿Voy para allá o voy para acá? Bueno, Dios te puede ordenar el paso. Te han ofrecido un trabajo donde ibas a ganar $500,000 sí, con un bonus sí, de entrada. Pero te dijeron tienes que trabajar 7 días a la semana. Y vas a perder tu familia y vas a perder tu vida espiritual. Sí. Es un escenario real, ¿eh? Pero su palabra ordenó sus pasos. Dios le dijo, bueno, si vas para acá, con prudencia, dile adiós a tu familia. Pero es para tu familia, ¿correcto? Sí. Es algo noble. ¿Qué podrías hacer con eso? Mucho. Sí. Ayudar a tu mamá, sí, ayudar a tu papá, sí, ayudar a tu pastor. Que, no te olvides, es la vida. Cuando Dios te bendice, otra vez dices, no, ya es otro tema. Sí, sí. Pero ¿quién ordenó tu paso? Dios, su palabra. ¿Fue fácil o no fue fácil? Fue fácil. ¿Fue tentador? Sí. Ah, entonces no fue tan fácil. Sí, sí, sí. Ah. ¿Te lamentas? No. Cuando uno conoce las promesas, no se lamenta. Entonces el diablo dice, vente para acá, mira, acá está bueno. Otro hermano diría, otro por algo, por un trabajillo, ni siquiera son millones, ni siquiera, por $30 más, ya no viene a la iglesia. Eso es lo que nunca he comprendido. Dicen, todos tienen un precio. No estamos hablando de millones, estamos hablando de cientos de dólares. Le dicen, por $1,000,000 hazte socio conmigo. Y tienes, y bueno, ya puedo dar más a misiones, puedo dar más a la obra. Empezamos ya a preguntar. Porque por $100 te irías. No. Mira, ¿cómo respondió? ¿Vio? Pero por 10 millones. Ya veo cómo cambió todo. Y muchos como Esaú por un bocado de pan. Dejan todo. Pero Dios le dijo, le ordenó los pasos. No, es para acá. Camina para acá. Y aquí está otra decisión. ¿Qué hago aquí? Tengo hijos. Mis hijos necesitan algo de su educación, pero mira, me están pidiendo que vaya. Aquí está un servicio en la iglesia. ¿Quién ordena tus pasos? Dios. Dios. ¿Con su palabra? Con su palabra. No. Primeramente Dios, hijos. Enseña a sus hijos. Y Dios le está guiando a tomar decisiones en base de su palabra. La pregunta es, ¿quién está ordenando sus pasos?
Algunos, tristemente, hasta es su mujer. Y yo digo esto porque, mi hermano, Dios le dio a usted liderazgo. Hacer lo que Dios quiere que usted haga. Porque Dios le está mandando. Y usted debe tomar esa rienda, mi hermano. Yo le digo, lo puedo hacer muy personal. A que no salgan, qué bueno, no, pero aquí algo muy directo. No sean sus hijos, es que mis hijos, Dios debe ordenar sus pasos. No sea por el miedo y el temor, es que si hago esto, pierdo esto. Mira, piérdalo con la bendición de Dios y Dios le bendice. Obedezca a Dios y enfrente las consecuencias con la bendición de Dios. Eso es mucho mejor que seguir tratando de ser sabio en su propia prudencia. Gracias, hermano. Y Dios quiere que usted lo obedezca por fe. Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos ¿de quién? Del hombre. Y Él aprueba su camino. Muy sencillo este mensaje, directo. Por fe, obedecemos. Por fe, vemos que la fe obedece al llamado de Dios. La fe obedece con acción y la fe obedece sin verlo todo. Si el creyente vive así, su vida va a dejar de ser gobernada por el temor, por la comodidad o las prioridades equivocadas. Va a caminar con claridad, con paz y con propósito porque ha decidido agradar a Dios por encima de sus emociones, de sus deseos, de sus planes personales. Y una iglesia que obedece por fe es una iglesia que avanza, una iglesia que crece y una iglesia que glorifica a Dios. Hoy Dios no llama a entenderlo todo, sino a obedecer lo que ya nos mostró en su palabra. No espera sentirlo, no espera ver todo claro y no prolonga lo que Dios ya habló. Obedezca por fe y obedezca hoy. Confíe en que Dios ordena cada paso en su camino. ¿Le ha hablado Dios a su corazón en esta mañana? Le pido en este momento, vamos a orar, pido que usted ore en su corazón. Voy a hacer una invitación para que se tome una decisión, que usted examine su corazón si usted está obedeciendo por fe. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que tú eres. Yo ruego, yo suplico, Señor, que nos abres al corazón. Muchos de nosotros no te obedecemos por falta de fe, por miedo, por temor, por desidia, porque queremos ver que las cosas estén bien y queremos garantías. Pero Señor, cuando tú llamas, tú no esperas que nosotros demoremos hasta que todo está bien, sino que obedezcamos hoy. Necesitamos esa fe. Nadie se mueve, nada más quiero hacer una invitación sencilla. Si usted nos está visitando el día de hoy, no se vaya a este lugar sin saber algo importante. La Biblia dice que después de la muerte hay un juicio. La pregunta que le hago, si usted muriera el día de hoy, ¿estaría usted seguro o segura que iría al cielo con Dios? Si su respuesta es no, ¿qué piensa usted que tiene que hacer para ir al cielo? Si usted piensa que es hacer cosas buenas, portarse bien, eso es noble, puede sonar espiritual, pero es imposible. Y es por eso que Dios mismo hizo un plan de cómo podemos saber que tenemos la vida eterna. Como iglesia aquí queremos presentarle. Si usted está interesado y queremos nosotros mostrarle, solamente le pido que de donde usted está sentado, sin moverse, sin nadie mirar, nada más levante su mano. Y alguien le va a explicar cómo usted puede recibir al Señor. Le va a explicar personalmente. Levante su mano sin temor y sin miedo. Habrá una persona que quiere saber cómo recibir la vida eterna según las Escrituras. Si no es así, entonces yo asumo que todos lo han entendido y este mensaje entonces es para todos. Si Dios habló a su corazón, ¿por qué no viene en este momento? Deje su lugar y quiero que usted ore conmigo. Venga a orar, oremos juntos, pidiéndole a Dios que por fe nos ayude. No, vengan para acá, hermano, vengan para acá, hermanos. Vengan para acá, hermano. Por fe, tome decisiones por fe. Aprenda a obedecer por fe. Que Dios le dé a usted la guía, que su palabra guíe sus pasos, que sea la palabra de Dios, por fe. Tome un tiempo para orar. Es un momento importante que usted necesita aprender a orar después y a responder a la predicación, a la enseñanza. Así que tome un momento para orar respondiendo a este mensaje.
Padre Santo, damos gracias porque eres bueno con nosotros y sabemos que tú nos quieres guiar a las promesas y nos quieres llevar, Señor, la bendición. Pero tu palabra nos confirma, nos afirma que requiere obediencia. Y esta obediencia, Padre, requiere que creamos y actuemos por fe. Así que pido, Padre, que ayudes a mis hermanos a tomar decisiones, que ellos, Señor, decidan obedecerte a ti antes que a los hombres, que te obedezcan a pesar del temor, que obedezcamos, Señor, a pesar de la incertidumbre y obedezcamos, Señor, sin tener todo el panorama completo, confiando que tú nos guías paso a paso. Yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.